puedan ser que para que nosotros como cristianos, como iglesia del Señor, nos pueda ser un estorbo para salvarnos. Se supone que en el día que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él perdona nuestros pecados y nos dio como regalo la vida eterna y la salvación. Pero entonces, ¿por qué hay dificultades para salvarse? Si ya de antemano Dios nos dio la salvación. Y eso debemos de entender, hermano, con el contexto de Hebreos, que nos dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y cuando dice cuidemos, entonces ahí nos da una palabra clave, que entonces hay problemas o nos vamos a encontrar con muchos obstáculos en el caminar cristiano o en el camino de Cristo o en el camino angosto, como me pueda entender mejor, que la cual que si nosotros como cristianos no estamos, hermanos, bien cimentados o no estamos llenos de la presencia de Dios, estas dificultades resultarían trágicamente, hermano, en una perdición de nuestra alma. ¿Cómo es esto? Porque los obstáculos, según la Biblia, nos los dice en Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Vamos a la Biblia. Bendito sea el Señor. Y es un texto que también muchas veces lo hemos leído. Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Y nos dice la palabra del Señor. Escuchen. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por más que muchos se afane, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, hermano, encontramos una lista, una de las principales obstáculos que la iglesia, que el cristiano, e inclusive siervos de Dios, hermano, se nos encontramos en nuestro caminar obstáculos. Y es que, hermano, en el verso 25, hermano, encontramos, la Biblia nos está diciendo de los afanes de esta vida. Entonces, los obstáculos que impiden o que pueden perjudicar nuestra salvación son los afanes. Y entre ellos Jesús pone una lista. Y en el verso 25 encontramos, hermano, dice la Biblia, cuáles son esos afanes de la vida. O de la vida, hermano. En el verso 25, hermano, encontramos que es la vida, la comida y la bebida. Entonces, hermano, vemos, hermano, que en este verso es la vida. Muchos se afanan por vivir. Hermano, es bueno, hermano, conservar nuestro cuerpo, consultarlo, y esto es bueno. Dios manda que cuidemos nuestro cuerpo, pero algunos exageran. Entonces Dios ya lo llama un afán. Luego pasa, hermano, número 2, dice ahí en ese mismo verso, en el verso 25, que es la comida. ¿Cuántas personas, hablando ya en cristiano, porque no vamos a tocar ahora a la gente inconversa, porque el texto que acabamos de leer en 1 Pedro está dirigida directamente a los salvos? Esto, hermano, es una alerta para el pueblo de Dios, en que tengamos que tener mucho cuidado con nuestra salvación. Porque, hermano, si el justo, si el cristiano con dificultad, con obstáculos se va a salvar, entonces vamos a entender cómo estará la vida. Porque en muchos cristianos, muchos obstáculos también es la comida. ¿Cómo es posible? Hermano, hay dos tipos de obstáculos en la comida. Uno, a veces no queremos venir a la iglesia
porque aún no hemos comido. Yo no puedo ir a la iglesia porque yo tengo hambre y me va a dar hambre en la iglesia, así que primero como y después me voy a la iglesia. Este es un obstáculo, lo cual nos sentamos, saboreamos la comida, no es malo, saboreamos la comida, pero el tiempo se nos va y se convierte en un obstáculo, porque después, hermano, ya satisfecho el estómago, viene un sueño, un cansancio, lo cual dice, estoy cansado, hoy mejor no voy a la iglesia. Entonces ese obstáculo se convirtió en comida y esa comida está siendo un problema para nuestra salvación. A lo mejor muchos cristianos no lo visualizan de esa manera y puedan decir, esta es una exageración, este es un fanatismo. No, hermano, es un obstáculo que el cristiano tiene que vencer. La otra interpretación de la comida, de un obstáculo, es que si no tengo para suplir las necesidades del día de mañana, lunes, entonces hoy domingo yo tengo que moverme de alguna manera para poder hacer llegar alimento a mi hogar y así pueda sacrificar hacia el culto, no pueda ir, pero yo tengo que suplir las necesidades de comida porque la esposa, porque los hijos me lo están pidiendo, porque no hay nada en la alacena. Entonces, hermano, nos obligamos a trabajar otros días extras, días de culto, por causa de la comida y se convierten en un obstáculo. Porque queriendo nuestra alma estar en la presencia de Dios en los cultos, la carne, hermano, piensa en otras cosas y esto es un verdadero obstáculo. Luego vemos en el verso 25 la bebida. Bueno, ¿cómo podría afectar la vida del cristiano la bebida, hermano? Bendito sea el Señor nuestro Dios, que creo que todos los que estamos aquí, hermano, el Señor nos ha quitado tanto la bebida que echa a perder nuestra vida, el alcohol, o la cerveza, o cualquier otra cosa de esa, hermano, pero para muchos es un obstáculo la bebida. Y luego en el verso en el verso 25 encontramos la ropa. Oiga, hermano, pareciera tan insignificante que la ropa pueda, hermano, ser un obstáculo, ser una dificultad para que yo sea salvo. Quizá aquí no lo vemos, pero quizá en otras iglesias, tanto hombres como mujeres, lamentablemente se da un poquito más en las mujeres, no en todas, pero casi la mayoría. Hemos tenido testimonios, nos han dicho, no pueden ir. ¿Por qué hermana hermano no fue a la iglesia? Porque no tuve que ponerme. No tengo los zapatos que combinaban a la ropa, porque no tengo el vestido que me agradaba y por eso no fui esta vez a la iglesia, pero de aquí 8 días voy. Y se convierte la ropa en un obstáculo, hermano. No, es que esta ropa ya me la llevé el domingo pasado y los hermanos me van a ver y van a decir, otra vez esta ropa, que no tiene otra ropa. ¿Sí o no, hermano? El obstáculo, hermano, se convierte en una ropa. Y como nosotros, hermano, no visualizamos lo espiritual, decimos, no, me van a juzgar, me van a decir que no tiene otra ropa, que no tiene dinero para comprarse otra ropa, otros zapatos, etcétera, etcétera. Mejor no voy a la iglesia. Y ese obstáculo, hermano, está interfiriendo en nuestra salvación, porque nuestro corazón se está desviando del punto principal de buscar a Dios primeramente, en vez de la vida, en vez de la comida, en vez de la bebida, en vez de la ropa. Es buscar primeramente nuestra salvación, hermano. Amén. Entonces, hermano, yo pudiera tocar muchos ejemplos de la vida. Yo no puedo ir a tal iglesia porque está muy lejos. ¿Quién sabe si de regreso de la noche me asaltan, me matan y me quitan la vida? Este es un obstáculo por la cual muchos hermanos no van a la iglesia. De modo que se convierte, hermano, por eso ahora entiende, Pedro dice, si el justo con dificultad porque se encuentra en estos problemas o en estas vidas cotidianas de los afanes de la vida. Luego Jesús dice en el verso 26, hermano, nos dice cómo vencer esos obstáculos. Dice en el verso 26, nos dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Entonces nos está diciendo, hermano, ¿qué importa que si los hermanos nos digan que no tengamos otra ropa que ponernos?
Vayamos a buscar y a llenarnos de la presencia de Dios. ¿Qué importa, hermano, si teniendo comida o no tuvo comida? Pero véngase a la iglesia. Y no importa aunque el estómago, hermano, esté haciendo ruido. Llenémonos de la presencia de Dios. Porque ¿de qué serviría un vientre lleno, una ropa espléndida y estar perdidos sin Dios y sin esperanza? Por eso la palabra del Señor nos dice en el verso 26, nos da la respuesta. No importa todo esto, solo confiemos en el Señor, que estos obstáculos Dios los puede suplir. Luego en el verso 27 da otro punto el Señor Jesús y dice, ¿y quién de vosotros por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo? Oiga, hermano, yo no sé si usted lo había pensado. Habrá cristianos que por ser bajos de estatura pudieran perder su salvación. Sí, hermano. Usted a lo mejor no me lo puede creer, pero sí, hermano. A veces, hermano, la persona, como es bajita de estatura, se avergüenza, no quiere ir a la iglesia, se siente mal. Pero eso no debe de ser un obstáculo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Dijo Jesús que iba pasando ahí y Zaqueo lo vio de lejos, pero quería acercarse, pero la multitud era demasiado y como era chaparrito no podía ni ver ni pasar entre la gente. Entonces lo que se le ocurrió es subirse a un árbol sicómoro y ahí esperar a que pasara Jesús. Entonces para Zaqueo, hermano, no fue un impedimento, un obstáculo su estatura, pero para muchos sí, hermano. De modo que esos son los obstáculos que el cristiano enfrenta a diario en el camino de Cristo, hermano. Pedro lo dice, si el justo con dificultad se salva. Dice el verso, hermano, 31 al 33 de este que estamos leyendo. Y dice la palabra del Señor, narra otro, dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Ahora vamos a quitarlas, no van a ser añadidas, van a ser quitadas o suplidas. Porque, hermano, cuando el cristiano confía en el Señor, los obstáculos, hermanos, se van a ir quitando uno a uno. Y el cristiano va a ir de victoria en victoria. Por eso, hermano, debemos de entender que los obstáculos a nuestra vida parecieran sencillos, hermano, pueden ser graves a nuestra vida espiritual, hermano. Amén. Así que, vamos, dificultad. ¿Qué otra dificultad, según la Biblia, en el diccionario bíblico, la palabra dificultad que Pedro está usando acá, tiene otro significado que es el segundo, y significa oposición? Wow, hermano. Entonces, mire que en el primero son, hermano, cosas terrenales que el cristiano puede enfrentarse, y no estamos lejos de la realidad. A lo mejor hoy los hermanos no vinieron porque están haciendo la comida, porque va a venir un familiar y pues lo tiene que esperar. ¿Y qué fue el obstáculo? La comida. Y así puede ser algunas otras cosas. Pero vamos ahora al siguiente nivel. Pedro ocupa la palabra dificultad y lo hermano, el significado ahora va a lo espiritual y dice es una oposición. Entonces, hermano, la palabra oposición entendemos que es todo lo que se opone a lo verdadero, a lo puro, a lo santo. Entonces, hermano, el cristiano con frecuencia, hermano, tiene oposiciones, hermano, en su trabajo. Porque, hermano, a veces, de verdad, cuando está, por ejemplo, trabajando alguien, no faltará a alguien que, hermano, no le agrade y trata, hermanos, de sacarlo del trabajo por envidia, por X cosas. Entonces, hermano, hay mucha oposición tanto terrenal como espiritual. Porque, hermanos, recordemos que siempre el pueblo de Dios no tiene lucha contra carne y sangre. Siempre está oponiéndose a los poderes de las tinieblas de este siglo, a las huestes de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, hermano,
El cristiano con dificultad, con oposiciones, hermano, puede salvarse. Porque, hermano, a lo mejor en el negocio, hermano, las personas se oponen e incluso hasta cómo acomodan la mercancía, no la encuentran en el mismo lugar. Hay mucha oposición, estoy hablando de esto, pero ahora vamos a lo espiritual, mis hermanos. Y cuando dice lo espiritual, la oposición, dice la Biblia, vamos a la palabra del Señor, en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 4, bendito sea el Señor, capítulo 4 de 2 Timoteo, vamos a la Biblia. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Capítulo 4 de 2 Timoteo. Y vamos a leer la Biblia y nos dice de esta manera. El verso 14 y 15 nada más. Vamos a leer porque está largo el texto. 14 y el verso 15. Hermano, ahora vamos a lo espiritual. Pablo, el apóstol, tenía constantemente dificultades de oposición con los mismos hermanos en la fe. Y aquí nos dice la palabra del Señor, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces, hermano, cuando el cristiano comienza a caminar, se va a encontrar, es triste, hermano, no debería, de verdad, hermano, no debería haber hecho. Pero lo hay que dentro de las iglesias, hermano, hay oposición, hermano. Hay oposición, hermano, a los mandamientos de Dios. Hay oposición a las palabras de Dios. Hay oposición a los consejos de Dios. Pablo, hermano, había hablado a este hombre Alejandro. Por lo que se entiende, hermano, él había sido en su momento cristiano. O podríamos nosotros en nuestras palabras, hermano, un cristiano de doble ánimo o un cristiano, hermano, que realmente no lo era solamente de apariencia. Entonces, cuando Pablo hablaba, predicaba la palabra del Señor, enseñando a la iglesia, entonces, hermano, Alejandro se levantaba y contradecía a lo que Pablo decía. Había una oposición tremenda con este hombre, hermano. Y hermano, no estamos lejos de la realidad. Lamentablemente en muchas iglesias hay muchos Alejandros y muchas Alejandras, hermano, que constantemente se oponen a la palabra del Señor o a los mandamientos del Señor nuestro Dios. Estos son los que causan, hermano, gran oposición. Ahí, hermano, vamos a ver cómo. 1 Timoteo 1, 9 al 10, dice la palabra del Señor. Vamos a retroceder una página atrás. 1 Timoteo 1, 9 y 10 nos dice así. Conociendo, gloria al Señor, esto, que la ley no fue dada para el justo. Oh, gloria al Señor. No fue dada la ley para el justo. ¿Para quién fueron las cárceles hechas? Para los ladrones, los homicidas, todo el que hace maldad. Entonces, ¿para qué, hermano, dice la palabra del Señor, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para quiénes? Los transgresores, hermano. ¿Quiénes son los que causan división en la iglesia? ¿Quiénes son los que se oponen a la palabra del Señor, a los consejos de Dios? Dice que son los transgresores. Y la palabra transgresor significa infractor que quebranta la palabra de Dios. O sea que no la quiere aceptar, no la obedece. Para esto se les da la palabra de Dios. Luego dice, los transgresores, acá nos está diciendo, ¿para qué más? Para los desobedientes. Eso desde luego, hermano, lo entendemos que es una desobediencia. Para los impíos y pecadores. Para los irreverentes. ¿Y qué es la palabra irreverente? La palabra irreverente significa falta de respeto. Amén. ¿Cómo que dentro de la iglesia habrá oposición a los mandamientos de Dios? ¿Cómo es posible, pastor? ¿Cómo puedo entenderlo? Pedro dice, el justo con dificultad se salva porque la iglesia, hermano, encontrará
oposición, o sea, irreverencia. Y la irreverencia es la falta de respeto hacia Dios, hermano. Entonces, comenzando desde los pastores, comenzando también, hermano, de los dirigentes, de los músicos, también, hermano, de los congregantes, de todos, hermano, pudiera haber irreverencia, hermano. Amén. Es la falta de respeto a Dios. Bueno, quiero que entendamos un poquito. Pedro está diciendo que esta es una dificultad que el cristiano puede enfrentarse y que si no, hermano, es corregido, su salvación puede perderse. Y entendemos, hermano, que entre la dificultad su significado es oposición a los mandamientos de Dios. Entonces, habrá cristianos que se van a oponer a los mandamientos de Dios, a faltarle el respeto a Dios, se convierten en unos irreverentes. Entonces están en peligro de que su salvación se pierda. Por eso, hermano, ahora pregunto, ¿cómo sería faltarle el respeto a Dios? ¿Alguna vez por X razón, ya sea que le faltaron el respeto a usted, o usted le faltó el respeto a alguien, sabe qué es faltarle el respeto a una persona? ¿Sí saben? Ok. ¿O no, hermano? A ver, levanta la mano los que no saben qué es faltarle el respeto a una persona. No, sí todos sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería faltarle el respeto a Dios, hermano? Pues es que cuando está uno cantando, están riéndose, platicando, viendo el celular, entonces es falta de respeto. Por eso cuando está uno ahí dice, con toda reverencia, vamos a cantarle a Dios. Amén. Esta es una de las partes, hermano, sí, como está diciendo nuestro hermano. Comiendo chicles. Sí. Algunos creen que yo no sé aquí, no he tenido quejas, ¿verdad? Acá de los que hacen el aseo, no sé si hay chicle debajo de las sillas, hermano. Pero imagínese, hermano, esta es una irreverencia, hermano. O que me saque una bolsa de palomitas, si no estamos en el cine, hermano. Para que me esté distrayendo de la prédica o me esté riendo. Hermano, queremos que cuando haya comida acá, nos salgamos afuera, porque acá es irreverencia, hermano. Sí. Estamos hablando, hermano, dentro. Necesitamos una lona para que todos salgamos allá, hermano. Porque es falta de respeto. Sí. Pero estamos hablando dentro de cuando estamos en el culto. Eso, sí, sí. Sí, cuando estamos en el acto mismo de la reverencia delante de Dios. Señor. Yo lo sé, hermano. Sí. Sí. Pero en su caso, hermano, pues si es así, podríamos darnos más prisa y hacer otro. Pero esta es otra cosa. Sí, sí, sí. Entre ellos hay muchas formas, hermano, de faltarle al respeto a Dios. Yo puedo, hermano, como decía nuestro hermano, falta de respeto a Dios, no cantarle, estar distraído, estar comiendo, estar bebiendo, estar mascando chicle, estar platicando, estarse durmiendo, estar, hermano, eso es una irreverencia. Bien. Hermano, porque, créame, hermano, de verdad se los digo que en el temor del Señor, sino solamente el libro de Números que nos habla, también nos dice Esdras, hermano, y Nehemías, simplemente que cuando ellos abrieron la palabra de Dios, ¿sabe qué hizo el pueblo? Se postraron, se arrodillaron. Oiga bien esto, ni siquiera Esdras ni Nehemías le dijo, hermanos, vamos a abrir la Biblia y tienen que arrodillarse porque vamos a abrir la Biblia. No, hermano. O sea, para que usted me entienda, la reverencia viene de nuestro corazón, de nuestro propio corazón, como también la irreverencia. Yo le puedo decir que usted, hermano, sea reverente, sea respetuoso de Dios, pero si yo no quiero ser respetuoso, no lo voy a hacer. ¿Sí me está entendiendo? Los mandamientos de Dios se dan aquí dentro de la iglesia, como en muchos otros lugares, hermano, para que en la iglesia no haya dificultad, no haya oposición, y eso nos pueda llevar a perder nuestra salvación. Porque cuando hay oposición hay irreverencia, y cuando hay irreverencia, yo no canto aunque esté la alabanza, yo simplemente no tengo ganas de cantar. Hermano, pero hay a veces que, como ahorita los cantos que cantó la hermana, no lo sabemos, no sabemos la tomada, no sabemos. Momento, hermano, momento allí. Estoy dando la prédica y no quiero que se interprete, el pastor me lo está diciendo porque no canté hoy en esta tarde. No, lo que yo estoy diciendo es que aun cuando yo me lo sepa, no cante. Es lógico, hermano, que hay cantos nuevos
No lo sabemos. Pero otra cosa es que yo me lo sé y que no quiero. A eso yo me estoy refiriendo. Eso se llama irreverencia al Señor. Sí, hermano, así es. Amén. De igual manera, hermano, en la palabra del Señor, con todo respeto, hermano, no me lo tomen a mal, estamos dando la prédica. Una cosa es pedir una opinión, pedir una respuesta, y otra cosa es interrumpir en la iglesia, en la prédica. Esa es una irreverencia. Amén. Por eso eso es faltarle respeto a Dios. No, hermano, no a mí. No me quiere faltarme el respeto, hágalo cuantas veces quiera. Pero a Dios tenga cuidado, hermano. Porque cuando se pone la palabra de Dios, es palabra de Dios. No es mía. Entonces, todas estas cosas ahora están entendiendo por qué Pedro dijo, si el justo, si el cristiano se va a encontrar con estas dificultades en la iglesia, con mucha oposición, tanto del pastor con la iglesia, o de la iglesia con el pastor, o de hermanos contra hermanos, hay mucha oposición. Lo cual tenemos que corregir, o la iglesia cristiana alrededor del mundo tiene que corregir la irreverencia, la falta de respeto hacia Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, la irreverencia, hermano, abarca muchísimo. Hermanos, ¿cuántas veces tanto varones, hermanos, la Biblia nos dice en Corintios, hermanos, que nosotros los varones portamos varonilmente porque es un respeto hacia Dios? Entonces las hermanas, hermanos, siempre, ¿verdad?, que nos hemos aconsejado, gracias a Dios, hermano, también el soporte, en el velo, hermano, al no tenerlo es una irreverencia ante el Señor, nuestro Dios. Todo esto es una irreverencia, una falta de respeto cuando nos presentamos al Señor, nuestro Dios. Imagínese, hermano, simplemente, hermano, vamos a hacer una memoria. La cultura, hermano, de los judíos, hasta ahora, por ejemplo, en los árabes, los islámicos, hoy, hermano, para muchos, hermanos, es una exageración, puede ser, como las mujeres se visten hoy en día. Pero retrocedamos en los tiempos de Abraham, de Sara, de Jacob, su esposa, y todos esos patriarcas, hermano, la reverencia que tenían para con ellos, que, hermano, en la mujer, en aquellos tiempos, no ahora ya no, hermano, no quiero decir que esto lo van a hacer, solo que estoy dando, hermano, un ejemplo de cómo es la reverencia en aquellos tiempos. Era que cuando veían un varón que no era su esposo, se cubrían su cabeza para no ser codiciada en aquel tiempo. ¿Saben por qué, hermanos? Han leído la historia de Abraham, de Sara, cuando Abimelech tomó a Sara. ¿Sabe por qué? No lo han leído, se los recomiendo que lo lean. Porque de acuerdo a esos textos o a ese relato bíblico, Sara, hermano, no tenía su velo puesto. La Biblia dice, hermano, que Sara era muy hermosa, a pesar de que, hermano, ya era una, pues, grande de edad, aún deslumbraba su belleza, y se confió, hermano, que nadie la veía, y Abimelech la vio, y la mandó a traer como su mujer, hermano. Simplemente, hermano, es algo de la vida de aquel tiempo. Ahora imagínense, hermano, presentarnos delante del Señor. Por eso, hermano, hay mucha oposición. Luego dice el texto, sigamos, la irreverencia. Luego dice, bendito sea el Señor, donde estamos acá, gloria al Señor. Los profanos. ¿Qué es la palabra profano o profanar? ¿Este es un obstáculo dentro de la iglesia? ¿Pudiera ser? Sí, porque la palabra profano o profana significa, hermano, que no es sagrado. Y que, hermano, y que no sirve, hermano, con un corazón limpio, solo con un uso común. En otras palabras, en nuestras palabras lo traducimos. Solo servimos a Dios por conveniencia o falsamente. Y cuando así lo hacemos, profanamos este lugar, profanamos el lugar donde estamos, profanamos el nombre de Dios. Por eso, hermano, el cristiano se va a encontrar con muchas dificultades, lo cual tenemos que irla quitando, la tenemos que irlo desechando, para que, hermano, para que cuando Cristo venga, nos halle haciendo el bien.
Alabado sea el Señor. Luego dice la palabra del Señor, sigue diciendo, la transgresor desobediente, irreverente, profano, para los parricidas y matricidas, es decir, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los homicidas, y luego dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos. Oiga, hermano, la mentira será un obstáculo, hermano, una oposición para que el cristiano sea salvo, sí. Porque la Biblia, según la Biblia, Apocalipsis 21:8 dice, y todos los mentirosos, ¿a dónde estarán? En el cielo. Lago de fuego. En el lago que arde con fuego y azufre. Ahora está viendo la magnitud. Ustedes a lo mejor pensamos, esto como que suena exageración. No, hermano. La mentira no puede ser un obstáculo, una oposición en nuestra vida que no la podemos dejar y que nos puede llevar a la perdición. A lo mejor esto no es su problema de usted o no es mi problema, pero para muchos cristianos la mentira no la pueden dejar. Y es una oposición en su vida. Y quizás lo han pedido, pero no han podido, porque necesitan, hermano, entregar esas cargas al Señor. Y luego dice por último este texto, bendito sea el Señor. Acá dice para los mentirosos y pérjuros. ¿Qué es pérjuro? Bueno, el significado bíblico de pérjuro es que quebranta maliciosamente el juramento que ha hecho. En otras palabras, que yo prometo pero no cumplo. Así de fácil, hermano. Entonces se convierte el cristiano en un obstáculo, en una oposición, y se convierte en un perjuro porque, hermano, quebranta el mandamiento que ya había hecho. Hoy, en este año 2024, ahora sí voy a estar puntual a la iglesia. Y el primer domingo del primer año ni llegamos. O este año ahora sí voy a orar, ahora sí este año voy a ayunar y no lo hacemos. Quebrantamos, hermano, maliciosamente lo que ya prometimos ante el Señor nuestro Dios. Y según la Biblia, Eclesiastés 5 dice, mejor no prometas si no vas a cumplir. Porque si tú prometes y no lo cumples, entonces Dios va a hacer que tu obra de tus manos que hayas hecho, Dios te la va a destruir. Porque Dios no se complace con esas personas. Entonces estamos viendo, hermano, que estas cosas, hermano, son oposiciones que puede haber dentro de muchas iglesias grandes. Puede haber eso, puede haber, hermano, transgresores, irreverentes, puede haber profanos, puede haber pérjuros. Todo esto hay una oposición. Y hermano, que tenemos que batallar en oración. Señor, por favor, cambia mi corazón. A veces es el pastor, Señor, cambia su vida. A veces de la iglesia, Señor, transforma su corazón. Saca esa oposición, Señor. Porque nos estamos enfrentando en tiempos muy difíciles. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor. Y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Cuántos hermanos, conociendo a Dios, la palabra de Dios, se oponen a la sana doctrina? Luego dicen, esto ya es antigua, hay que modernizar la palabra de Dios. No, hermano, la palabra de Dios no se moderniza, es la misma de ayer, la misma de hoy, y seguirá siendo la misma de mañana, no cambia. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, que para muchos cristianos, hermanos, puede ser que la sana doctrina lo tomen en mano. No. Me voy de esta iglesia porque son muy exigentes, porque exigen mucho, porque me piden mucho, porque tengo que hacer esto, porque tengo que dejar aquello. No, es que el pastor no te dice que lo dejes o lo que tienes que hacer. Es que cuando Dios ya mora en nuestra vida, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, esto hijo, esto hija, eso no lo hagas, porque esto es irreverencia, porque esto es transgresión, porque esto es profanar mi santuario y mi palabra. Por eso, hermano, hay mucha oposición. Pedro decía, ahora entiende por qué el justo, por qué el cristiano se va a encontrar con esas dificultades y como no sabe sobrellevarlas, es decir, con la ayuda de Dios, lo que va a hacer es que por eso llegan, se cruzan demás y dicen,
allá en esa iglesia son puros hipócritas. Eso es lo que dicen. Y se quedan en ese pensamiento. Allá es una hipocresía. Mejor me voy a otra iglesia donde no hay hipócrita. Bueno, a lo mejor habrá iglesias perfectas, pero si alguien sale de una iglesia que es según hipócrita y se va a una iglesia que es perfecta, lamentablemente la persona que se va a meter allá lo va a hacer hipócrita, porque se va a meter un hipócrita allá en esa iglesia. Lo descompone, lo va a descomponer. Entonces, hermano, esa no es la solución. La solución es venir a los pies de Cristo y decirle, por favor, Señor, cambia mi corazón, cambia mi modo de pensar, Señor. Porque ciertamente tengo esas dificultades que lo enfrento. No puedo absorber la sana doctrina. Es mucho, es muy difícil. No, no es difícil. Es difícil cuando vivimos en la carne. Porque la carne te dice, no lo haga. Eso es difícil. Eso nomás aquel dice, pero no lo hace. No, hermano. Jesús dijo, cuando estéis en la cátedra de los doctores de la ley, escuchen la palabra de Dios y háganlo más. No imiten sus costumbres. Una cosa es la palabra de Dios, otra es la costumbre. Y aquí no predicamos costumbres, aquí predicamos la palabra de Dios para que la pongamos por obra con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor nuestro Dios, hermano. De modo que, hermano, los cristianos nos podemos encontrar con mucha frecuencia de posiciones, incluso ahorita mismo en nuestra mente. No le hagas caso. Dile que sí. Tú haz que sí estás escuchando. Esta es una oposición. Y no se opone a mí. Se opone a Dios. Y dice la Biblia, y todo lo que, hermano, se opone a Dios resiste. Recuerden lo que dice la carta del apóstol a los hebreos. Si Moisés, que los amonestaba en la tierra, no quedaron impunes aquellos que, hermano, no obedecieron al mandato, dice, cuanto más debemos de tener temor al que amonesta desde los cielos, hermano. Porque a él sí debemos de tenerle temor. Entonces, hermano, estamos viendo, hermano, que nuestra mente o nuestro corazón, hermano, o nuestra carne, para que usted me entienda, es constantemente hay oposición. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 17. Bendito sea el Señor. Gálatas 5, 17. Gloria a Cristo. Gálatas 5, verso 17. Por eso, mis hermanos, lo que aprendemos acá, ustedes que están aquí, mis hermanos que son ya más maduros en la fe, tienen que ser, o tenemos que ser ejemplo a los hermanos que van llegando, porque, hermanos, ellos se fijan en usted, se fijan en nosotros, no debería de serlo, pero son ejemplos, de modo que si yo hago algo malo, algo que obedeciendo a Dios, entonces es como si le estuviéramos instruyendo a los demás, hazlo de esa manera, yo mira lo hago, no me pasa nada, entonces un día vamos a tener que dar cuentas con el Señor. Dice, ay de aquel que hiciera tropezar a uno de estos mis pequeños, mejor ese cristiano que ya conoce los mandamientos y no lo hace, que se ate una piedra de molino y que se arroje al mar, es mejor que se pierda. Jesús hasta ese grado llegó, porque, hermano, es muy valioso, hermano, las almas nuevas. Dice Gálatas 5:17, nos dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así, porque el deseo de la carne, ¿cómo es? Es contra el espíritu. Y no está hablando, hermano, del espíritu nuestro. En la carne que somos nosotros se revela directamente con Dios. O sea, el deseo de nuestros pensamientos, de nuestra carne, es directamente una revelación, una oposición con Dios. No, pero si no le digo nada a Dios, no es necesario que le digamos con nuestros actos. Y el espíritu se opone contra la carne. Por eso que, ay, el pastor, así que no viene agresivo. No, hermano. Porque el espíritu se opone con la carne. Porque nos habla para que la carne se someta a la voluntad de Dios. Por eso dice, y el espíritu está siempre contra la carne, siempre está dándole aguijonazos, y toma, y doblégate, y obedece, y ayuda, esto, haz esto. Y la carne le duele, ay, para acá, y grita, y gime, y no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero el Espíritu Santo está contra la carne, no está de acuerdo a la carne, jamás. Lo espiritual va a estar de acuerdo a la carne, como la carne jamás va a estar de acuerdo con el espíritu. ¿Por qué estamos en el culto? Porque fue mayor el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos hizo traer acá.
Pero cuando en la carne crece, el espíritu que está dentro de nosotros lamentablemente se somete. Pero el espíritu grita y gime porque quiere presencia de Dios. Por eso estos dos siempre están en constante oposición. Esto es lo que el cristiano se enfrenta a diario en el caminar cristiano. La oposición de su carne. La oposición. Ahora vamos entendiendo más bien el texto que nos está diciendo Pedro. Si el cristiano con muchas dificultades, con muchos pensamientos de su carne se va a enfrentar, que si no lo lleva a los pies de Cristo, se va a perder. Bendito sea el Señor. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Nosotros que conocemos, dice la Biblia, la forma de la ciencia, la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dice 2 Timoteo 2, 25 y 26, vamos a ver qué tenemos que hacer. 2 Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26, vamos a la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Si usted me gana encontrando el texto, puede leerlo, hermano. 2 Timoteo 2, versos 24 al 26, hermano. Gloria a Dios. Nuestra hermanita, gloria al Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estáis cautivos a voluntad de él. Amén. Gracias, hermano. Porque el siervo del Señor, usted pensaba que bueno que nosotros no somos pastores, no, recordemos, hermano, que la palabra del Señor, la palabra siervo significa servidor. Usted le canta, es un servidor. Usted hace una obra en la iglesia, es un servidor. O sea, está hablando de todos los cristianos. Le encierra todo el que sirve a Dios. Por eso uno puede decir, yo por eso no hago nada para no ser siervo de Dios. Hermano, no vayamos a caer como aquel siervo negligente que tuvo un talento, lo escondió y dijo, bueno, si el asunto es así, pues mejor yo lo guardo y se lo entrego un día al Señor. Pues Dios le va a decir, siervo malo y negligente, ¿por qué hiciste eso? Así que átenlo de pies y manos y arrójenlo al infierno. No se va a escapar. Entonces nos está diciendo, entonces, ¿qué tiene que ser el siervo o el cristiano del Señor o el servidor de Dios? No debe de ser contencioso. O sea, que le guste el pleito, de estar debatiendo, que yo tengo la razón, usted tiene la razón, usted no, yo que sí. No, hermano. O sea, los cristianos no debemos de hacer esto, debatir la palabra de Dios allá afuera cuando predicamos, para salirnos con la razón. No, hermano. La palabra de Dios no es eso. Sino debemos de ser amables para con todos. Oiga bien, para con todos, cristianos o no cristianos. Aptos para enseñar, cristianos y no cristianos. Sufrido. O sea, la palabra sufrido no quiere decir que debe de sufrir hambre, inclemencias del tiempo. No, la palabra aquí traducida, sufrido, es paciente. Los servidores, los cristianos deben de ser pacientes, hermano. Porque si no hay paciencia para enseñar, hermano, ¿cómo vamos a poder enseñar si no somos pacientes? Por eso dice la Biblia, debe de ser apto para enseñar, paciente. Luego dice el verso 25, que con mansedumbre, ¿qué se tiene que hacer? Que corrija a los que se oponen. ¿Qué es la mansedumbre? Calidad de ser manso. ¿Qué significa manso? Compasivo o tranquilo. O sea, que con tranquilidad, no con palabras deshonestas y con bibliazos y con regaños, hermano, se corrija el pecado. No, con mansedumbre se corrija a los que se oponen. Imagínense el Señor Jesús. Le decían, mátenlo, crucifícalo. Pilato decía, ¿qué ha hecho este hombre? Y lo metió, ¿verdad?, ahí para juzgarlo. Y dice, no me dices nada. Mira, aquí están tus acusadores. Dicen tanta cosa. ¿Y qué hacía él? Tranquilo. Paciente. Estaba enseñando la mansedumbre aún en momentos críticos. De modo que dice la Biblia que Pilato se admiraba de Dios nuestro Señor Jesús. Con mansedumbre se corrija a los que se oponen. ¿Sabe por qué?
Porque esos que se oponen a los mandamientos de Dios, a lo que ya está escrito, y que no lo quieren hacer, están en peligros que se arrepientan, porque aquí está diciendo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Oiga, pero si ya conocen la verdad, no la conocen la verdad, porque si la conocieran la verdad, hicieran la verdad. Pero como no la conocen, aunque llamándose cristianos no la conocen, no la hacen, entonces no están en la verdad. Están todavía, sus ojos están vendados. No hay luz en sus vidas. Dice, porque a esos que se oponen, todos los que se oponen a la sana doctrina y a lo que acabamos de leer anteriormente, dice que están enlazados con el lazo del diablo. Hay poder en Jesús. No, pastor, ¿cómo? Si yo ya recibí a Cristo, sí. Pero si hay oposición, hay un lazo en el corazón y en la mente del cristiano que lo tiene enlazado Satanás. Y que dice, tú hazlo, tú dices que estás en tu correcto pensamiento, tú hazlo, no te pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo dar el consejo y decir, Padre, ten misericordia de estos hermanos, de esta iglesia, de esto. Si quizás tú los perdones y los salves, entregarlos a las manos del Señor. Dice, por si quizá Dios les conceda que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la obediencia de Él. Imagínense el grave problema que Pablo estaba diciendo, que hasta dentro de las iglesias hay hijos del diablo, hermano, atados al enemigo, cautivos a voluntad de Él. Eso sí está tremendo. Entonces tiene mucho que ver lo que Pedro, hermano, estaba diciendo. Y como que Pedro y Pablo, hermano, como que a través de las cartas se hicieron amigos, porque Pedro en una de sus cartas dice, nuestro hermano Pablo escribió muchas cartas difíciles de entender, los cuales los indoctos irreverentes tuercen las escrituras para su perdición. Entonces como que enlazaron esos pensamientos. Por eso Pedro dice, el justo con dificultad se salva. Si es que quiere ser salvo, tiene que ir pasando los obstáculos, tiene que vencer las oposiciones, para que un día escuche decir del labio de su Señor, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré entre el gozo de tu Señor. Amén. Así que, hermano, no solamente la oposición, hermano, queda en eso. También la oposición, hermano, la palabra del Señor dice que lo traslada, hermano, aún en la familia. ¿Cómo? Lucas capítulo 2, versos 52 al 53, hermano, nos dice la palabra del Señor. Este precioso texto. Y Mateo capítulo 10, verso 36, son dos textos, es el contexto. Como que a Lucas no dijo eso, pero Mateo lo agrega. Y ambos es lo mismo. Entonces dijo que, hermano, que el cristiano se ganaría algunos enemigos, y los principales enemigos serían los de su casa, o sea, la familia. La propia familia. Habrá oposición, hermano, para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Por qué? Porque se van a rebelar, dice la Biblia, la nuera contra la suegra, la suegra contra la nuera, el hijo contra el padre, la madre contra la hija. Y es hermano, un tremendo problema ahí, porque hay una gran oposición, porque alguien de la familia entregó su vida a Cristo. Hay oposición. Y el cristiano nuevo tiene que vencer esta oposición. Hace como un mes, hermano, visitamos una hermana nueva en la fe, hermano, tendrá no mucho, hermano, entregó su vida más o menos como por noviembre. Nos hablaba por teléfono que si la pasábamos a visitar el día sábado, que tenía algunas cosas que decirnos tocante, hermano, a la palabra del Señor. Y bueno, ya sacó con sus dudas y nos hizo una pregunta. Dice, hermano, desde el día que yo me convertí cristiana, mi madre ya no me habla, ya no me llama a alguna comida como mis demás hermanas. Y la hermana lloraba. Me dijo, pastor, ¿qué hago? ¿Me alejo de mi familia o qué hago? Le dije, no, hermana. La Biblia dice que es cuando usted tiene que visitar más a su familia. Pero hermano, yo siento feo que me hacen a un lado, mis hermanas los llaman, y yo ahí, dice, yo ya nomás estoy solita. Le digo, mira hermana,
Quizás por un momento va a dejar de ir por eso, pero sí tiene que usted frecuentarle. Que hay un cambio en usted, que ya no es la misma. Pasaron, hace unos días me dijo, hermano, yo estoy ya yendo, aunque mi madre me empezaba a hacer, pero ya me empezó a llamar y yo, hermano, antes era grosera, ya el contexto diferente, ya veo un cambio y ahora ya me ha vuelto a llamar. Le digo, ahora entiende, hermano, que debe de haber un cambio en nuestra vida. El cristiano, hermano, con frecuencia, hermano, se encuentra con la oposición de la familia. Gracias a Dios, de nosotros, en nuestras familias, la mayoría son cristianos. Pero, hermano, cuando no fue así, hubo mucha oposición. Mucha oposición. Por último, quiero terminar. Dice Pedro, si el justo con dificultad se salva, porque la palabra dificultad también significa, ¿sabe qué? Dudas. Pedro, hermano, con razón utilizó esa palabra dificultad para enumerar esos tres, hermanos, significados, porque si no te llevaría mucho en su carta, pero escogió la palabra dificultad para enumerar, hermanos, los obstáculos, las oposiciones y también las dudas. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos hemos enfrentado alguna vez a la duda? Yo me he enfrentado a la duda, hermano, me ha atacado la duda. A muchos de ustedes que yo también les ha atacado la duda. Y que es una dificultad, hermano. A todos, hermano, yo puedo atreverme a decirme que también la duda es una dificultad que a todo cristiano o no cristiano le ataca. Y usted me puede decir, hermano, ¿cómo? Vamos rápidamente, hermano, simplemente de memoria. Moisés, hermano. Cuando Moisés, hermano, en la primera orden, Dios le dijo, ve y toca la roca con tu vara, y esta va a dar agua para que tome el pueblo de Israel. Y así fue, tocó la vara, con la vara, la piedra o la roca, y brotó las aguas. Bueno, pasando en los campos o en el desierto de Meriba, hermano, Dios le volvió a decir, porque el pueblo volvió a tener sed, y Dios le volvió a decir, ve, reúne a algunos de los ancianos y llévalos, y háblale a la roca. No le dijo que lo golpeara, le dijo, háblale a la roca y esta te va a dar agua. Entonces Moisés, un poco familiarizado, va a ser como la primera vez, tomando su vara, hermano, y desobedeció, porque quizá, hermano, no dice la Biblia, pero es algo, hermano, de suponerse en la vida de una persona que todos llegan en un momento de duda. ¿Cómo es que le voy a hablar a una piedra si no me escucha? Yo voy a hacer como la primera, voy a golpearla porque esa fue la segura y Dios dio el agua. Entonces Moisés se le ocurre golpearla en vez de hablarle, y la reprensión que le vino de parte de Dios, y por esa causa no entró a la tierra prometida, por la duda. Imagínense nada más. Vemos, hermano, también, hermano, a Juan el Bautista. Lo encontramos en Mateo capítulo 11, verso, hermano, del 2 al 3. Cuando Juan el Bautista ya estaba encarcelado, y Jesús estaba haciendo milagros, precisamente en ese momento estaba sanando a los cojos, hermano, estaba dando vista a los ciegos, estaba haciendo hablar a los mudos, a los mancos tocar. Llegaban los discípulos de Juan el Bautista, porque Juan estaba encarcelado, ya sabemos por qué causa. Entonces los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús, maestro, dice Juan que si tú eres el Cristo o hemos de esperar a otro. Y Jesús no le dijo, yo soy, simplemente le dijo, vean, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Suficiente respuesta para decir que él era el verdadero Mesías que se estaba esperando. Le dieron la respuesta. Pero meses atrás o tiempo atrás, él mismo dijo, aquel varón que al que venga a mí, yo no puedo ni siquiera bautizar, ni siquiera desatar la correa de su calzado, porque ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías. Lo reconoció. Más adelante le llegó la duda. Entonces a todos nos ataca la duda en algún momento, que es un obstáculo en la vida del cristiano. ¿Habrá solución para la duda? Sí. Y decirle, Señor, mira, estoy dudando, quítame esa duda. Porque por esa duda podemos perder nuestra salvación. Si el justo con dificultad se salva porque le vienen dudas, ¿será cierto lo que está predicando? ¿Será cierto
que si ya me volví cristiano voy a ser salvo. Las dudas, hay muchas clases de dudas. Termino por último el texto de la segunda parte de Primera de Pedro 1:7. Si el justo, ya vimos hermano cuáles son las dificultades del justo para salvarse. ¿A dónde aparecerá el impío y el pecador? Si ya vimos hermano una enorme lista de dónde el cristiano tiene que enfrentarse, ahora imagínese el pobre impío y pecador. Lamentablemente sus pasos van camino a la perdición. Por eso nosotros tenemos, hermano, la tarea de anunciarles la palabra del Señor, para que no vayan a ese lugar, hermano, para que nosotros seamos ejemplos a ellos, hermano. Póngase de pie en esta tarde, hermano. Ahora entendimos un poco mejor, hermano, cuáles son las dificultades que el cristiano puede enfrentarse para salvarse. Ya Dios nos dio la salvación, pero en el caminar tenemos que encontrarnos con esto, para que en el nombre de Jesús venzan, como dice Romanos capítulo 8. Somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó, hermano. Así que vamos a orar, hermano. Si hay alguna dificultad en nuestras vidas, en tu vida, como obstáculos, que son afanes de la vida, que son oposiciones, que son todo lo que vimos, irreverencia, profanidad y todo ese tipo de cosas, o que si hay duda, hoy en esta tarde, hermano, venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, transfórmame por completo de una vez por todas, Señor, porque tu venida está cerca y yo no me quiero quedar. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia. Mi Señor, yo he entregado tu palabra, Señor. Lo demás, tú te corresponde, mi Padre. Sí, porque es tu Espíritu Santo el que nos hace entender, el que nos redarguye, el que nos habla a nuestro corazón, Padre. Por tanto, te ruego, Espíritu de Dios, con todo mi corazón, de verdad, tanto siervos tuyos como iglesia, te ruego, Padre, que esas dificultades que nos enfrentamos a diario, las podamos vencer en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Oh, bendito sea el Señor, porque tú venciste la muerte, venciste la tentación, venciste el pecado, venciste la duda, venciste todo, Señor Jesús. Por tanto, Señor, conquistaste la victoria en la cruz. Ahora